Hello, hello, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy vengo aquí con mi café a explayarme y a contar un poquito qué es lo que llevo muchísimos años viendo en mis clases con la gente que, pues al final, lleva toda la vida hablando inglés, pero sigue sin poder hablar bien. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Es un sistema súper frustrante que al final nos lleva a todos de cabeza. Bueno, si no me conoces, yo soy Cristina, soy profesora de inglés y tengo mi escuela que se llama Alma Idioma, nos puedes buscar en Instagram si quieres. Pero hoy no vengo a hacer este vídeo del tipo 5 consejos para aprender a hablar inglés rápido. No. Quiero contaros mi experiencia, también mi experiencia con qué me pasaba a mí anteriormente, cómo aprendí yo inglés y sobre todo qué es lo que veo pues diariamente con las personas que vienen con mucha frustración. Así que voy a ir paso por paso contando un poquito pues al final lo que yo creo que pasa y cómo podemos solucionarlo. Lo primero de todo es plantearnos un poquito el sistema que hemos estado usando desde que somos pequeños, ¿vale? Yo creo que todos estamos de acuerdo en que la educación en España tiene muchas cosas que mejorar, pero es que yo creo que además en el tema de los idiomas es algo que nos lleva de cabeza, porque es que los españoles somos uno de las personas, uno de los países que peor habla, y sobre todo el inglés. Y por eso a mí también me hizo pensar por qué, ¿no? Yo al final he vivido muchos años fuera, estuve estudiando en Inglaterra y trabajando también, y allí también me di cuenta pues de cómo aprendían ellos los idiomas, que era una forma totalmente diferente. Y también al final, quieras que no, pues estudiando e investigando también diferentes formas y métodos de aprendizaje cuando hacía el máster allí en Inglaterra, pues me hizo darme cuenta de que lo que hacemos aquí está fatal. Entonces, lo primero que tenéis que pensar es que cuando vosotros sois pequeños y estáis aprendiendo vuestro idioma materno, en este caso el español, por ejemplo, nadie os enseña qué es un verbo, qué es un adjetivo, qué es un sustantivo. No os ponéis a estudiar la gramática del idioma hasta que no tenemos 6 o 7 años. Y lo peor es que, por ejemplo, en Inglaterra, los propios nativos no conocen su gramática. Yo le preguntaba a los alumnos si sabían lo que era un adjetivo y no me sabían decir, porque ellos en el colegio no estudian la gramática del inglés. Y aún así saben hablar perfectamente. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Yo sinceramente creo que hemos tomado el inglés como una asignatura más en el colegio, ¿no? Como si fuera, por ejemplo, historia, matemáticas, es una asignatura pues que te estudias de memoria, ¿no? No estudiamos el present simple, el present continuous, hacemos los ejercicios, la lista de verbos irregulares y ya pues pensamos que sabemos inglés. Pero es que no tiene nada que ver con esto, es que no es una asignatura, es una habilidad que tenemos todos los seres humanos que nos hace poder comunicarnos con otras personas. Y que, si os dais cuenta, nosotros aprendemos inherentemente, aprendemos de forma espontánea, natural, sin darnos cuenta cuando somos pequeños. Entonces, ¿por qué cuando somos adultos lo hacemos de forma diferente? Para mí, sinceramente, no tiene mucho sentido. Entonces, yo creo que el primer cambio que deberíamos hacer todos es pues cambiar un poco esa mentalidad, ¿no? La mentalidad de aprender idiomas a través de gramática, a través de memorización, a través de hacer ejercicio, que está genial. O sea, si quieres ser profesor de inglés en un futuro o quieres profundizar mucho en esa parte del idioma, está perfecto que lo aprendas, pero al principio, cuando tu mayor objetivo es poder hablar con la gente, no debería enfocarte para nada en la parte escrita. Y además, hoy en día, con todas las funciones que tenemos de inteligencia artificial, de traductores simultáneos, o sea, creo que sinceramente en un futuro próximo es que ni siquiera va a hacer falta saber tener que escribir. Entonces, yo el primer consejo que te daría sería que pases de aprender escribiendo a aprender hablando. O sea, no tiene sentido que todo lo que aprendas lo hagas de forma escrita si luego tú no eres capaz de demostrar eso en una conversación. Como digo, yo al final he trabajado en colegios tanto aquí en España como en Inglaterra, he trabajado también en las típicas academias de siempre, he dado clases individuales, presenciales, online, he dado todo tipo de clases y yo siempre veía lo mismo. Que mis alumnos sí aprobaban los exámenes. Yo tenía alumnos en el colegio en el que estaba la última vez que sacaban sobresalientes, sacaban 10 en los exámenes de inglés, pero luego temblaban como yo le hice una pregunta en medio de los demás porque no sabían contestarme. Entonces, ¿qué sentido tiene esto que estamos haciendo, no? Cambiar un poco el chip. Pensar que esto es una habilidad. Que imaginaros que yo, por ejemplo, quiero aprender a hacer pilates y me hincho a ver vídeos de gente haciendo pilates. Seguramente me sepa todas las técnicas perfectamente, todos los nombres, pero si yo ahora me pongo en el mat a intentar hacerlo, ¿sabré hacerlo? Seguramente no. Bueno, quizá cuando lleve mucha práctica sí, pero si nunca lo he hecho no voy a saber hacerlo. Entonces,
tenéis que acostumbraros a hablar muchísimo desde el primer minuto, aunque os suene a indio, aunque lo digáis fatal, pero es que de esa forma es de la misma forma que cuando erais pequeños aprendisteis. Diciendo las palabras mal, vuestros padres os corregían y gracias a eso vosotros ibais mejorando. Entonces eso es lo primero que tenéis que plantearos con el inglés. Y luego, por otra parte, una cosa que veo, yo al final a día de hoy trabajo casi siempre con mujeres, no porque no me gusten los hombres, sino pues simplemente porque al final pues, es el tipo de estudiantes que tenemos en la academia. Perdón. Y yo veo mujeres que son validísimas, inteligentísimas, que tienen unos trabajos increíbles, que hacen cosas increíbles en su vida y que también son seguras de sí mismas, pero justo en el ámbito del inglés las lleva de cabeza. O sea, tienen unas inseguridades que le hace paralizarse, tienen trauma de cómo han aprendido inglés en el pasado. Yo incluso tenía una alumna que se llama Sonia, que me decía que tiene esa imagen en la cabeza de cuando era pequeña, que le hacían levantarse a ella sola en medio de la clase y decir una frase en inglés y todo el mundo riéndose de ella. O sea, imaginaros el nivel de trauma que tenemos, ¿no? Que es una cosa que también tenemos que sanar. Pero bueno, aparte de eso, yo lo que veo, el problema más grande que veo es esa desconfianza que tenéis y esa frustración que tenéis con el inglés, que creo que viene un poco de la historia que vosotros mismos os habéis creado. Puede ser por las cosas que os han dicho en el pasado, tanto profesores como padres, como alumnos, como lo que vosotros habéis dicho vosotros mismos. Y es que al final yo trabajo día a día con personas que me vienen diciendo, yo es que a mí no se me da bien, es que yo para el oído soy fatal, la pronunciación nunca voy a ser capaz de aprenderla. Yo es que a mí esto no se me da, yo no soy para los idiomas, yo soy más de números, ¿no? Pero vamos a ver, si no fuera para los idiomas, si no se te dieran bien los idiomas, ¿cómo estaría hablando español? Si el español es un idioma también, al final es lo que yo digo, que es una habilidad que tenemos todos los humanos, que es la habilidad de comunicarnos. Entonces, otro cambio muy importante que yo creo que tenemos que hacer para ser capaces de hablar inglés es cambiar esa narrativa que tenemos con nosotros mismos. Dejar de ponernos en la posición de víctima y empezar a creernos que nosotros somos capaces de algo. Y no lo digo en plan visualización, Mr. Wonderful, no, no, no. Lo digo porque al final, si tú estás yendo a clase con la actitud de a mí esto no se me da, ya te digo yo que por mucho que haga, no va a aprender. O si aprende va a tardar muchísimo tiempo, porque al final esto es algo que tú ya te has creído y que vas a pensar toda la vida. Entonces te va a costar muchísimo avanzar. Sin embargo, si tú vas a clase y te pones a aprender inglés con la certeza de que esto es una habilidad que tú eres capaz de desarrollar y sabiendo que dentro de una semana, de unos meses, tú vas a conseguir resultados, la diferencia es brutal. Y es que os lo digo porque yo al final también tengo esos dos tipos de estudiantes y se nota muchísimo. Es que obviamente hay personas que tienen más habilidades, personas que se le dan mejor, personas que se le dan peor, pero sí que veo que hay gente que en 2 o 3 meses hace cambios brutales y gente que se puede tirar 6 meses, un año con nosotros y ir mucho más lento. Entonces, para mí eso es crucial. O sea, tenéis que cambiar 100% la forma en la que os veis a vosotros mismos en relación con el inglés. Y por último, no quiero que esto se alargue mucho, perdonadme también la voz, que esto al final lo estoy haciendo sin corte y sin nada, pero quiero terminar ya un poquito con el último consejo, y es el hecho de entrenar el inglés. Dejar de ver, como he dicho anteriormente, el inglés como una asignatura que tenéis que estudiar y empezar a verlo como una habilidad. Yo, por ejemplo, voy a poner el ejemplo mío de cuando yo me fui a Inglaterra. Yo hice una carrera de idioma aquí en España, en Madrid, que se llama Lenguas Modernas, Cultura y Comunicación. Tiene un nombre muy bonito, pero luego ya sabemos que a la hora de la verdad tampoco es que aprendiera mucho. De hecho, después de 4 años no recuerdo ninguna clase en la que yo hablara inglés. Aparte de las típicas presentaciones que hacíamos de 5 minutos, ¿no? No recuerdo ninguna clase hablando inglés. Entonces yo misma también terminé la carrera con mucha inseguridad porque decía, pero bueno, si he estudiado una carrera de inglés, se supone que yo debería tener ya un nivel C1, C2, hablar perfecto, pronunciación británica, y para nada era así. Entonces, yo cuando realmente vi muchísima mejoría y empecé a sentir que de verdad estaba aprendiendo inglés, fue cuando me mudé a Inglaterra.
Y yo sé que esto es algo que no todo el mundo puede hacer por circunstancias de la vida, entonces no es necesario mudarte al país, pero sí simular ese tipo de situaciones a las que te enfrentas cuando estás allí. Y eso es lo que yo llamo entrenar el idioma. O sea, yo, por ejemplo, cuando estaba allí entrenaba el idioma porque no me quedaba otra, porque si quería comer tenía que hablar, ¿no? Porque yo todos los días estaba rodeada de compañeros ingleses, entonces lo escuchaba, iba mejorando también mi comprensión, me iba acostumbrando a su acento y me obligaba a hablar todos los días porque, bueno, al final yo tenía que dar clases ahí en inglés, tenía que comunicarme con la gente, entonces no me quedaba otra. Y aquí estando en España no va a ser siempre lo mismo porque quizá a lo mejor no va a tener esa situación de tener que hablar 24 horas al día como hacía yo, pero es totalmente posible practicar el idioma. Y practicar el idioma no digo hacer tarea ni estudiar o ponerte a hacer ejercicio, sino entrenar hablando y escuchando. O sea, tenéis que crear ese hábito de, bueno, todos los días voy a estar rodeada del inglés. Si me pongo una serie me la voy a poner en inglés. Si me pongo un podcast va a estar en inglés. Y luego voy a usar eso que estoy aprendiendo. Si estás aprendiendo vocabulario nuevo, si estás, incluso, por ejemplo, cuando escuchas cosas y no sabes lo que significa, lo buscas, te lo apuntas y luego te obligas a usar esas cosas que estás aprendiendo. Ya os digo yo que vaya a haber un progreso increíble, porque es que no hace falta, tenemos una concepción muy errónea con los niveles, no hace falta estar 4 o 5 años pasando de un nivel a otro, del A2 al B1, del B1 al B2, para poder hablar. No, no, si es que ya os digo yo que si os fuera a Inglaterra en menos de un año estabais hablando. Entonces, ¿por qué no hacéis lo mismo estando aquí en España? Si es que es muy fácil, es simplemente entrenar el idioma, obligaros a pasar por esa parte incómoda, porque la vais a pasar de al principio un poco pues hablar y cometer un montón de errores, quedaros en blanco y no sabes qué decir y tenéis que empezar de nuevo, totalmente normal. Pero al final, si nunca os obligáis a eso, ya os digo yo que vaya a tardar muchísimos años y vaya a seguir en el mismo punto. Así que nada, por aquí esta chapita de hoy, seguramente voy a pasarme más por aquí a contaros cosas más interesantes. Si te has sentido identificada o identificado y crees que esto es algo que te está pasando ahora mismo, te recomiendo que nos sigas en Instagram porque yo ahí comparto todos los días en historia muchísimos consejos que os pueden también ayudar a superar esa barrera que tenéis. Y si quieres empezar a poner un cambio en tu vida y a dejar de seguir poniéndote excusas como siempre o a seguir diciéndote que esto no es para ti, pues te animo también a que hables conmigo, me puedes mandar un mensaje directo por Instagram y vemos si podemos ayudarte, vemos tu caso y vemos si podemos pues eso, poner en práctica todo esto que he estado diciendo y ayudarte a por fin ser capaz de poder tener conversación en inglés y de conseguir esos objetivos que tú te has propuesto, que no son aprobar un examen, que no son conseguir el nivel C1, sino que son pues conseguir mejores trabajos, que te asciendan en la empresa en la que estás ahora mismo, no tenés que depender de nadie a la hora de viajar, incluso hacer un cambio en tu vida y de repente mudarte a otro sitio en el que llevas años soñando, pero nunca has hecho por miedo. Todo ese tipo de cosas que van a hacer realmente que crezcas mucho como persona y que pues, al final consigas la vida que quieres, pues ya sabes dónde estamos. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.